El mercado de los Dodgers sigue calentándose de alguna manera y han sido relacionados con dos lanzadores asiáticos, uno de los cuales aparentemente se encuentra en el radar de los Dodgers de Los Ángeles, mientras que otro de esos lanzadores habría descartado en recientes declaraciones firmar con los Dodgers de Los Ángeles en las Grandes Ligas. Vamos a estar hablando de estos dos lanzadores asiáticos, uno de ellos, digamos, un tanto sorpresa o menos mentado, pero al cual los Dodgers tendrían en la mira, es un lanzador abridor que puede ser reconvertido en otras funciones, aunque su camino podría pasar por otro país antes de llegar a las grandes ligas. Igualmente vamos a estar hablando de las declaraciones del segundo lanzador asiático que va a ser posteado o está siendo posteado ya, que está despertando grandes intereses. Vamos a hablar entonces de estos dos lanzadores, las posibilidades de llegada a los Dodgers e igualmente de alguna manera el escauteo que traen estos dos lanzadores que podrían aportar a los Dodgers de Los Ángeles en caso de estar aterrizando en las grandes ligas. Sabemos que una de las necesidades de los Dodgers de Los Ángeles es el picheo, pero no picheo abridor, sino sobre todo picheo de relevo. No obstante, siempre que hay un lanzador apetecible entre lanzadores abridores en la agencia libre, pues es vinculado a los Dodgers de Los Ángeles de una manera u otra y no es descabellado pensarlo, teniendo en cuenta, recuerden que los Dodgers de Los Ángeles acumularon el año pasado hasta 9, 10 abridores en su nómina, algo que les sirvió para ir sorteando los problemas de lesión que tuvieron a lo largo de la temporada. Con esto en mente, no es para nada descabellado entonces que han sido vinculados a estos dos lanzadores abridores, uno de Taiwán y uno japonés, para ver si llegan o no llegan a las grandes ligas, toda vez que van a ser agentes libres disponibles en el mercado para firmar. Vamos a recordar que recientemente los Dodgers de Los Ángeles no le tendieron contrato a dos de sus lanzadores. Estamos hablando de Ivan Phillips, que recordemos que iba a estar bajo control del club por un año, tenía una supuesta o una posible oferta de arbitraje alrededor de 6.1 millones, pues no le tendieron oferta a Ivan Phillips, se convirtió en agente libre, tenía problemas de lesión. Igualmente Nick Fraso no recibió oferta y se convirtió igualmente en agente libre. Esto le deja huecos de alguna manera a los Dodgers de Los Ángeles, sobre todo para cubrir en el bullpen, porque recordemos que los Dodgers lo que más están necesitando es bullpen, teniendo en cuenta que Rocky Sasaki no va a ser más lanzador relevista y que necesita lanzador de relevo para incorporar al equipo, para fortalecer ese bullpen, que fue lo que le dio grandes problemas a lo largo de la postemporada. Vamos a arrancar entonces con el primero de los lanzadores abridores que ha sido vinculado a los Dodgers de Los Ángeles. Es que según un medio de Taiwán, los Dodgers de Los Ángeles estarían siguiendo y tendrían en la mira y tienen mucho interés, no son el único equipo de las grandes ligas, en firmar a un lanzador derecho de 25 años que ya lanza para su país y que es uno de los mejores lanzadores de la liga de Taiwán. Estamos hablando de Suho Shi, depende cómo usted pueda leer el nombre, recuerde que se lee de distintas formas, Ho Si Shu o Hu So Shi, no vamos a ponernos aquí a deletrear el nombre porque es un poco complicado, que pertenece a la Liga de Béisbol Profesional China o CPVL por sus siglas en inglés, recordemos, la Liga de Taiwán. Lanza específicamente con los Weichuan Dragons. Los Weichuan Dragons es un equipo que existía en la Liga de Taiwán hasta los años 90 y tanto. Desaparecieron del panorama de la Liga de Taiwán y volvieron a reincorporarse cuando se expande la liga aproximadamente sobre el año 2019. Piden reincorporarse nuevamente, revivir la franquicia. Están una temporada en ligas menores y se reincorporan nuevamente sobre el 2021. Aproximadamente se reincorporan a la Liga de Taiwán. Pues este lanzador de que le estamos hablando, Su, es uno de los lanzadores prospectos desde ese momento y convertido este año final en uno de los mejores lanzadores de, como estábamos diciendo, la Liga de Béisbol de Taiwán y tiene 25 años. Ahora, ¿quién es? Según un medio taiwanés, los Dodgers de Los Ángeles lo están persiguiendo, pero no serían el único equipo que estaría interesado en los servicios de Hu Hoshi. Estamos hablando de que además de los Dodgers de Los Ángeles, pues igualmente Toronto Blue Jays y los Rangers de Texas estarían scouteando e interesados en este lanzador abridor que se va a convertir en agente libre. Es un tanto intrigante la capacidad que tenga Xi de impactar en las grandes ligas o de llegar a las grandes ligas próximamente, pero estamos hablando de un lanzador que mide alrededor de 1,78 y pesa 75 kilogramos, es más bien con tendencia a lo delgado, pero muy atlético. De hecho, por ejemplo, se dice que su recta ronda o sobrepasa las 90 millas, incluso sobre las 90 millas medias, quizás unas 94, 95 millas, vamos a hablar de eso ahora, y que tiene varios lanzamientos rompientes o un tanto más lentos que de alguna manera completan todo el panorama de Xi para lanzar. Tiene eso sí un pequeño problema y es las lesiones que lo han estado afectando a lo largo de su carrera.
Por ejemplo, en el 2021, cuando ya era una especie de novato muy reputado, lanzaba en esos momentos igualmente para los Dragons y tuvo un debut feliz. Estamos hablando de que con 20 años entonces escribió historia en el béisbol de Taiwán, cuando ponchó a 11 bateadores en un mismo juego con una recta alrededor de las 95.7, 96 millas entonces, cuando tenía apenas 20 años, y además se convirtió en ese momento en el jugador más joven en la historia de la Liga de Taiwán en ponchar a 11 jugadores en un juego. Eso sí, desde entonces ya tenía problemas de lesiones. Por ejemplo, antes de firmar, antes de esa temporada 2021, había tenido llevaba dos operaciones para extirpar espolones óseos de su brazo, lo cual indica que ha tenido problemas reiterados con lesión. Por ejemplo, su actuación en sentido general en la Liga de Béisbol de Taiwán tiene solamente actuada 2021, 23, 24, 25 porque se perdió esa temporada de 2022 por una cirugía tomillón que lo mantuvo fuera. O sea, hay reiterados problemas de lesiones. Pues tiene en total en su carrera en las ligas de Taiwán 16 victorias, 18 derrotas, pero no se deje engañar por este acápite específicamente porque estamos hablando de que tiene 305 innings, lanza para 2.42 y tiene 305 ponches o 349 ponches en 305 innings con 70 bases por bolas. O sea, es un lanzador muy ponchador y además otorga pocas bases por bolas, apenas 70 bases por bolas en su carrera en más de 300 entradas. Nos habla a las claras de que es un lanzador muy controlado e igualmente ponchador. 2025, por ejemplo, la muestra más cercana que tenemos de él, estamos hablando de su mayor cantidad de entradas lanzadas en una temporada en la historia o en su carrera profesional en sentido general, con 114 entradas lanzadas. Nunca había pasado a las 100 entradas. Anteriormente había lanzado alrededor de las 90, 94 entradas, sobre todo después que vuelve de esa lesión que lo mantuvo todo 2022 apartado por fuera. Pero miren ustedes, 120 ponches en 114 entradas, whip de 0.8. Y lo llamativo es, en su caso, que estamos hablando de 9,5 ponches por cada 9 entradas y apenas 1.1 base por bolas por cada 9 entradas, con un promedio de 2.5 carreras limpias en esas 19 salidas que tuvo durante la temporada 2025, que es la muestra más reciente que tenemos. Es una gran cantidad, vamos a decir, de entradas para un lanzador joven de 25 años lanzando en esa liga, pero no obstante, hay, digamos que alguna especie de dudas de cómo podría adaptarse o no, por supuesto, en una llegada a las Grandes Ligas donde se le estaría exigiendo como lanzador abridor muchísimo más de lo que ahora mismo acaba de lanzar en la siguiente o en la temporada anterior. Y en el caso de Shu, como estábamos hablando, pues hay interés confirmado según la publicación taiwanesa TSNA de los Dodgers de Los Ángeles, de Toronto Blue Jays y de los Texas Rangers, entre otros equipos que estarían interesados en ficharlo. Recuerde que estamos hablando de un lanzador de 25 años, pero que igualmente está despertando interés de Japón. Puede ser también un camino alternativo para él ir a Japón antes de ir a las Grandes Ligas. Se reunió recientemente con Sadaharu Go, estuvo conversando a Japón. Recuerden a Sadaharu Go, el conocido jonronero japonés, recordista de jonrones en total en el béisbol de Japón con más de 700 jonrones, pues estuvo conversando con Sadaharu Go y habrían igualmente dos equipos japoneses interesados en hacerse con los servicios suyos. Estamos hablando de los Orioles, los Búfalos de Orix y los SoftBank Hawks, dos conocidos equipos de Japón. ¿Por qué puede ser un camino alternativo para él? Porque estamos hablando de que de ir quizás primero a Japón podría formarse como un lanzador, perfilarse como un lanzador más de futuro, desarrollar sus habilidades en un béisbol de buen nivel, pero evidentemente que no significaría un salto tan grande como dar el salto a Japón, obtener igualmente un buen rate, una buena cantidad de dinero y dentro de 2-3 años aventurarse entonces nuevamente como agente libre, pues a ir a lanzar al béisbol de las Grandes Ligas. Pero ahora bien, ¿qué están diciendo los reportes con respecto a este lanzador de 25 años? Hay una escauteo muy interesante de especialistas de Fangraph, Erin Lowenheim y James Fegan de Fangraph, que analizaron el perfil de su realmente qué trae, qué tiene él, y estamos hablando de que es probable de que la mayor parte de los equipos de Grandes Ligas que intenten firmarlo lo consideren más bien como un lanzador de bullpen y no como un lanzador abridor, sino como un lanzador capaz de ir en algún momento al bullpen para estar lanzando entonces una séptima, octava entrada, una especie de preparador antes de que llegue el cerrador por todo el potencial que tiene. Eso sí, si no desarrolla antes, digamos, su potencial, quizás siguiendo al béisbol de Japón y asentándose como un abridor, pues una posible llegada a las Grandes Ligas pudiera ser como una especie de lanzador relevista.
Estamos hablando de que para ellos encajaría muy bien en la parte trasera de cualquier bullpen, como estaba diciendo, como preparador, porque hay algunas dudas de si pudiera aguantar esta carga enorme de entrada que estamos hablando de significa lanzar en Grandes Ligas. Apenas lo que más ha lanzado son 114 entradas en su más reciente temporada, porque recordemos que perdió 2022 por tomillón, vuelve en 2023, lanza alrededor de 94 entradas y demás. ¿Qué lanzamientos tienes y qué tiene? Primero, después de regresar de esa cirugía, tomillón, hasta 2025 estuvo lanzando entre 94 y 96 millas, tocando en algunos momentos a las 98 millas como velocidad en su recta, una recta que indican los escauteos que no tiene mucho movimiento, pero por el ángulo de salida sí tiene un movimiento vertical en caída, lo cual puede ser muy interesante, y entonces tuvo su recta de 94 a 96. Sin embargo, más avanzada la temporada, ya en 2025 su recta comenzó a decaer la velocidad, y estamos hablando de que se la mantuvo entre 91 y 95 millas con algunos picos de 96, 97 millas, lo que indica que de alguna manera puede sufrir una especie de cansancio, porque recordemos, venía de no lanzar tanto la temporada anterior, de la anterior tener un tomillón y estar fuera, y entonces trabajar más de 100 entradas puede ser un golpe importante para su, y eso le hizo descender la velocidad a lo largo de la temporada. Indican igualmente los reportes que estamos hablando de un lanzador con tendencia a ser delgado, pero que es físicamente un buen deportista o un buen atleta, lo que le permitiría suplir, digamos, esa falta quizás de tamaño o de físico, pero capaz de mantener la carga de trabajo. Igualmente los lanzamientos, además de la recta, como les estábamos diciendo, que ha estado en algún momento entre 94 y 96 millas y últimamente entre 91 y 95, por ahí podría andar, pues estamos hablando igualmente que tiene una splitter en el rango de 80 a 96 millas y alguna otra serie de lanzamientos quebrados o rompientes de inferior envergadura, pero que los maneja bastante. Recordemos que los lanzadores asiáticos suelen venir con una gran variedad de lanzamientos que lo podrían ayudar. Entonces, básicamente estamos hablando de un lanzador que tiene esa recta que les estábamos hablando, que puede estar entre 91, 95 hasta 96 millas con algunos picos superiores, que tiene un splitter entre 80 y 86 y algunos otros lanzamientos rompientes muy interesantes. Pero como les estábamos diciendo, podría ir primeramente a Japón para pulir su arsenal y después intentar regresar a las Grandes Ligas y buscar igualmente con otro cartel ya detrás y con una historia un poco más amplia que no sea solamente el béisbol de Taiwán, buscar un contrato más alto. Igualmente hemos visto que jugadores provenientes de Japón recientemente no les ha interesado perder dinero de alguna manera a la hora de firmar como agentes libres internacionales, como por ejemplo Roki Sasaki, que no quiso esperar y firmó igual por poco dinero, pero veremos si este es el caso de Suzuki, este nuevo lanzador que despierta el interés de los Dodgers, de Toronto Blue Jays, de Texas Rangers. ¿Y cómo encajarían los Dodgers de Los Ángeles? Pues podría encajar específicamente, como le estábamos diciendo, como una especie de lanzador relevista, quizás intermedio o incluso preparador para lanzar séptimo, lanzar octavo inning antes de que llegue entonces el lanzador cerrador de relevo. Y ya, como le estamos diciendo, los Dodgers de Los Ángeles han sido vinculados con este lanzador que presumiblemente podría llegar en 2026, quizás 2027 a Grandes Ligas, si no pasa antes por el béisbol de Japón. Y ahora vamos a estar hablando de otro lanzador asiático, en este caso japonés, que ha sido vinculado a los Dodgers de Los Ángeles y que ha dado recientes declaraciones sobre un supuesto interés de ir o no ir a los Dodgers de Los Ángeles. Imai, Tatsuya Imai, que está ahora mismo en boca de todos porque es un gran agente libre, ha sido posteado por su equipo y que es un lanzador derecho de calidad con impacto en el béisbol de Japón, uno de los mejores lanzadores del béisbol de Japón, pues ha dado recientes declaraciones que al parecer descartan de alguna manera a los Dodgers de Los Ángeles de la carrera por firmarlo. ¿Quién es Imai? Recordemos que Tatsuya Imai es un lanzador derecho japonés que ya tiene una amplia carrera en el béisbol de Japón. Estamos hablando más de 60 victorias en el béisbol de Japón con más de 40 derrotas, lanza para más promedio de carreras limpias de más de 3, pero que viene de una gran temporada reciente en la que tuvo más de 170 ponches en 160 y tantas entradas, un juego de 17 ponches, es una verdadera joya de picheo. Y Tatsuya Imai ha sido relacionado con varios equipos de las Grandes Ligas, ya fue posteado recientemente. Entonces dio declaraciones que al parecer descartan de alguna manera a los Dodgers de Los Ángeles y hacen soñar o provocar ilusión entre los aficionados de otros equipos, sobre todo, por ejemplo, los Yankees de Nueva York. En una entrevista reciente, Imai estuvo hablando y dijo que el bateador al que le gustaría enfrentar a las Grandes Ligas pues es a Shohei Ohtani. Realmente me gustaría intentar lanzarle a Ohtani para ver qué tan lejos llevo mi recta o tan lejos llevo con mi recta. O sea, dijo de alguna manera que le encantaría entonces jugar en contra de Ohtani y no jugar a favor de Ohtani.
Sin embargo, en algunos otros momentos de la entrevista, según traducciones de medios japoneses, dijo: quiero ganarles a los Dodgers de Los Ángeles. Claro que sería divertido jugar con Ohtani, Yamamoto, Sasaki y otros, pero vencer a un equipo así, convertirme en campeón mundial, sería lo más valioso de mi vida. Quiero vencerlos y convertirme en campeón mundial. Aparentemente estas declaraciones de Imai, un tanto ambiguas, vamos a decirle, porque le dice que obviamente les gustaría jugar con ellos, pues parece que descarta de alguna manera a los Dodgers de la carrera por contratarlo, por contratar a Imai. Igualmente dijo en algún momento que los equipos en los que haya jugadores japoneses obviamente le van a querer decir lo que él quiere escuchar y que le gustaría un entorno de supervivencia de alguna forma para jugar en las grandes ligas. Veremos si estas declaraciones de Imai son solamente declaraciones del momento de más, pero lo cierto es que aparentemente descartaría a los Dodgers de Los Ángeles y estaría encantado de ir a otro equipo, y esto hace pensar, por ejemplo, en equipos como los Yankees de Nueva York, que han sido relacionados con Imai, estarían muy interesados por él. Incluso los Mets de Nueva York estarían interesados por Imai. Estas son las noticias alrededor de los Dodgers de Los Ángeles. Por un lado tenemos a Suho Shi, lanzador de la Liga de Béisbol Profesional de Japón, que se ha mostrado muy interesado de alguna manera, o ha sido una figura muy interesante para los Dodgers de Los Ángeles, que lo han estado escauteando. Hablamos de un lanzador de 25 años que tiene básicamente recta, splitter, otros lanzamientos quebrados, que viene una temporada de 114 innings lanzados, que tiene un promedio de ponches altísimo. Estamos hablando de que esta temporada reciente más de 9 ponches por cada 9 entradas, y estamos hablando de apenas una base por bola por cada 9 entradas, muchísimo control. Veremos si es capaz de sostener su recta, veremos si finalmente se deja enamorar de alguna manera o sucumbe a los intereses de las grandes ligas, que ahora mismo estarían involucrando a los Dodgers, Toronto Blue Jays, Texas Rangers, o si prefiere tomar el camino de pasar por Japón primero, porque hay equipos de Japón interesados en él. Y por otro lado, Tatsuya Imai, el otro lanzador derecho, en este caso japonés, que habría dado declaraciones o dio declaraciones recientemente en la que estaría descartando de alguna manera a los Dodgers de Los Ángeles, porque dice que le encantaría lanzarle a Shohei Ohtani y que vencer a un equipo como los Dodgers de Los Ángeles y convertirse en campeón mundial podría ser su sueño, y que además le encantaría una especie de entorno de supervivencia para ser más competitivo. Esto es lo que hay con el mercado de los Dodgers de Los Ángeles y un posible refuerzo de la parte de los lanzadores. Sobre todo recordemos que los Dodgers están buscando ahora más bien relevistas, pero no le harían ascuas para nada a traer a un lanzador abridor que pudiera impactar de alguna manera o darle más profundidad en la rotación. Los Dodgers de Los Ángeles todavía no hacen esos grandes movimientos, pero no deben tardar en llegar.